Saludos usuarios de Excel, mi nombre es Juan Carlos Riera y esta vez vamos a tratar sobre los aspectos más importantes de la igualdad en una celda. Bueno, primero escogemos una celda y escribimos el símbolo igual. Decir que al escribir el símbolo igual sobre una celda, le estamos diciendo a Excel que viene una fórmula así como la llama Excel. Al decirle, por ejemplo, en la celda C2, le colocamos el signo igual, le estamos diciendo que vamos a hacer un cálculo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo escojo como datos principales lo que vamos a colocar en las celdas D2 y E2. Vamos a colocar el 2 y el 3. Y en la celda B2 vamos a hacer un cálculo. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la suma de lo que está en la celda D2 y en la celda E2. Escribimos igual en la celda B2 y escogemos, podemos tipear D2 o simplemente hacer clic sobre la celda que vamos a sumar. 2, D2 más E2, y fíjense que tenemos el resultado de 5, que es la suma de lo que está en la celda D2 y E2. Evidentemente, si cambiamos los números, fíjense cómo cambia. Aquí yo cambié de 2 a 7 y esto debería darme 10, ¿no? Cuando yo le dé Enter. Fíjense, me dio 10. Ok, ¿qué es una referencia? Una referencia es el llamado que hace una celda a otra para hacer los cálculos. Es decir, fíjense que el cálculo que hicimos en B2 está dado según la fórmula igual a D2 más E2, es decir, B2 es igual a D2 más E2. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que B2 está haciendo referencia a D2 más E2. Fíjense cómo se colorean la celda a la que está haciendo referencia. Entonces, eso es lo que es una referencia, el llamado de una celda a otra. ¿Y qué es una referencia circular? Una referencia circular se da cuando una celda se llama a sí misma o llama a una celda que la está llamando a ella misma. Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de referencia circular. Vamos a borrar aquí el contenido y vamos a escribir, vamos a colocar el número, aquí colocamos el número 2 y le vamos a decir a B2 que calcule la suma de D2 consigo mismo, es decir, de D2 más D2. Aquí va a ocurrir algo, ya les voy a explicar. Vamos a darle Enter. Fíjense lo que ocurre. Aparece una ventana de diálogo que me dice: hemos encontrado una o más referencias circulares en el libro que pueden causar incorrecciones en el cálculo de las fórmulas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Resulta, aquí me aparece un error, me está haciendo un resultado por defecto, me da 0. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Resulta que yo estoy diciéndole a B2 que calcule la suma de D2 con él mismo, pero él necesita saber qué valor tiene, pero él no tiene un valor porque él está esperando el valor que se le va a dar. Por lo tanto, no puede calcular el mismo valor que él tiene porque no tiene un valor. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre un ciclo infinito de espera para que él obtenga un valor. Él no tiene un valor, por lo tanto no puede sumar a D2 con cuál valor lo va a sumar si no lo hay. Y él sigue esperando ese valor y por lo tanto se forma lo que se llama un círculo vicioso, y a esto es lo que se le llama referencias circulares. Esta referencia circular es un ejemplo de una referencia circular directa. La celda está haciendo una mención, está haciendo una referencia a sí misma. Pero fíjense en esto. Vamos a suponer que yo coloco aquí el 2, ¿verdad? Y yo le voy a decir a E2 que me calcule la suma de B2 más D2. Esto va a dar el mismo 2, porque en vista de que aquí no hay nada
E2 está asumiendo que este es un valor 0. Ahora bien, yo le voy a decir a B2, que me calcule la suma de D2 más E2. Aquí se forma otra referencia circular, ya la van a ver. ¿Por qué? Ya se los voy a explicar. Porque resulta que E2 es la suma de B2 más D2. Es decir, E está haciendo referencia a B. Muy bien, pero fíjense que B está haciendo referencia a E. Por lo tanto, E espera el valor que tiene B. Ahora, una vez que tenga el valor de B, de B2, E2 va a arrojar un resultado. Pero resulta que B2 está esperando el resultado de E2. Por lo tanto, se forma un círculo vicioso, porque B2 debe darle un valor a E2, pero E2 está esperando el valor que tiene B2. Entonces se forma un círculo vicioso y me va a dar una referencia circular, nuevamente como me dio en la vez pasada. Este es un ejemplo de una referencia circular indirecta, porque hay una celda haciendo referencia a otra, pero esta otra hace referencia a la primera celda. Entonces esos cálculos no se pueden realizar. Me da, fíjense, cómo se señalan unas a otras. Fíjense que E en su fórmula me pide de B2, pero B2 me pide en la fórmula a E2, es decir, las dos se piden mutuamente, y al pedirse mutuamente y ninguna de las dos tiene valor, entonces jamás vamos a poder realizar un cálculo, porque se forma un círculo infinito, y es lo que se llama una referencia circular. Vamos a borrar estos datos y vamos a explicar lo que es un error de referencia. Supongamos que yo tengo aquí el 2 y el 3, ¿verdad? Y voy a hacer una suma. 2 más 3 me va a dar 5. ¿Qué pasa si yo elimino uno de los sumandos? Digamos, yo elimino 3, clic derecho y le doy eliminar. Fíjense lo que va a ocurrir en B2. Aparece un hashtag ref diciéndome que hay un error de referencia, porque le está haciendo una referencia a una celda que no existe. Por lo tanto, no va a ser un cálculo. Esto es lo que se llama un error de referencia, porque él no encuentra el otro sumando, porque lo hemos eliminado. Y esto es lo que se llama un error de referencia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que te enteres de contenido nuevo.